La Academia Intergaláctica de Ciencias Avanzadas flotaba majestuosa en el vacío del espacio, orbitando un distante sol binario. Era un lugar donde las mentes más brillantes de la galaxia se reunían para compartir conocimientos y desentrañar los secretos del universo. Aquí, entre las vastas y relucientes torres de cristal que conformaban la Academia, seres de todas las razas se congregaban para aprender, competir y, en última instancia, destacar entre los mejores. Los estudiantes de la Academia provenían de mundos tan diversos como exóticos. Había Zalcors de piel iridiscente con cerebros capaces de realizar complejos cálculos cuánticos en un instante, Trixians de extremidades alargadas que podían manipular la materia a nivel molecular, y luarianos de cuerpos bioluminiscentes que se comunicaban a través de patrones de luz y color. Todos eran prodigios en sus respectivos campos y todos estaban acostumbrados a ser los mejores en todo lo que hacían. Pero la llegada de un nuevo estudiante, un humano, proveniente de la Tierra, alteró la tranquila rutina de la Academia de una manera que nadie esperaba. La noticia de su llegada se extendió como un incendio forestal por los pasillos de la Academia, provocando tanto curiosidad como escepticismo. Después de todo, la Tierra, un mundo conocido por sus condiciones extremadamente hostiles, no era precisamente un lugar que la mayoría de las especies consideraran habitable, y mucho menos un entorno donde se pudiera formar a alguien para competir en una institución de tan alto nivel. Alex Carter, el nuevo estudiante, era un enigma desde el momento en que puso un pie en la Academia. A diferencia de los demás estudiantes, que lucían orgullosos los distintivos de sus planetas natales y sus logros académicos, Alex no ostentaba ningún tipo de ornamento o reconocimiento. Su apariencia era sencilla. Vestía un uniforme estándar, sin insignias, y siempre llevaba consigo una mochila desgastada, aparentemente común. Su cabello oscuro y desordenado caía sobre unos ojos grises que parecían observarlo todo con una mezcla de calma y desinterés. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su actitud. Mientras que otros estudiantes solían demostrar su superioridad desde el primer día, Alex parecía más interesado en mantenerse al margen, observando en silencio, analizando a quienes lo rodeaban. Los rumores sobre su origen comenzaron a surgir de inmediato. Algunos decían que Alex había sido entrenado en un entorno tan peligroso que solo los más fuertes podían sobrevivir. Otros sugerían que había sido enviado a la Academia como una especie de experimento, para ver cómo un humano podía adaptarse a un entorno tan exigente. Y algunos simplemente se reían de la idea de que un simple humano pudiera competir con las mentes más brillantes de la galaxia. En su primera semana en la Academia, Alex no hizo mucho por desmentir estos rumores. Asistía a las clases, tomaba notas meticulosas y participaba solo cuando era necesario. No buscaba destacar, pero tampoco se escondía. Era como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar quién era realmente. El primer día de entrenamientos físicos, que involucraban pruebas de resistencia y combate, fue la primera oportunidad que tuvieron sus compañeros de verlo en acción. La Academia valoraba tanto la fortaleza física como la mental, y los estudiantes se enfrentaban regularmente en desafíos diseñados para probar sus habilidades al máximo. Ese día, las pruebas consistían en un recorrido de obstáculos en gravedad aumentada y un combate simulado en un entorno de 0G. Los estudiantes observaban a Alex con interés mientras se preparaba para la primera prueba, un recorrido de obstáculos que se extendía por un vasto campo bajo una gravedad 10 veces mayor que la normal. La mayoría de las razas de la Academia tenían cuerpos diseñados para soportar grandes presiones, pero incluso para ellos la prueba era difícil. Cuando el cronómetro comenzó a contar, los estudiantes más experimentados se lanzaron hacia adelante, moviéndose con precisión y fuerza. Alex, sin embargo, no se apresuró. Se tomó un momento para observar el campo de obstáculos, evaluando la mejor ruta. Luego, comenzó a moverse. Para sorpresa de todos, lo hizo con una gracia y agilidad que no se esperaban de un humano. Saltaba, rodaba y se deslizaba a través de los obstáculos con una destreza que solo podía haber sido perfeccionada en un entorno tan implacable como la Tierra. Terminó la carrera entre los primeros, superando a muchos que lo habían subestimado. Pero no fue su posición lo que dejó una impresión, sino la calma con la que había completado la prueba, como si la gravedad aumentada no fuera más que un inconveniente menor. El combate en 0G fue aún más revelador. En un entorno donde no había arriba ni abajo, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión para evitar quedar flotando indefenso,
Alex demostró un dominio absoluto del espacio. Mientras sus oponentes se esforzaban por mantener el control, él se movía como si hubiera nacido en ese entorno. Ganó sus combates con rapidez y eficiencia, utilizando no solo su fuerza, sino también su capacidad para anticipar los movimientos de sus adversarios. Después de ese día, la actitud hacia Alex comenzó a cambiar. Ya no era visto como un simple humano, sino como un contendiente serio, alguien que había sobrevivido en el planeta más peligroso de la galaxia y había emergido más fuerte por ello. Pero la verdadera sorpresa llegó durante una de las clases de historia galáctica avanzada. El profesor, un venerable Trixian con milenios de experiencia, había decidido dedicar la lección a discutir los diferentes tipos de mundos en la galaxia, desde los planetas jardín, donde la vida florecía con facilidad, hasta los Death Worlds, donde solo los más adaptables podían sobrevivir. Era una clase que solía interesar a los estudiantes, pues les daba una visión de la diversidad del universo y los desafíos que cada civilización había enfrentado. El profesor comenzó describiendo los Death Worlds más conocidos, como Caro Sephor, un planeta cubierto de volcanes activos y mares de ácido, y Raxa, un mundo donde la gravedad era tan intensa que incluso la luz se curvaba a su alrededor. Los estudiantes escuchaban con fascinación, pero fue cuando el profesor mencionó la Tierra que la atención de la clase se enfocó en Alex. Se dice, comenzó el profesor, que la Tierra es un mundo donde la naturaleza misma es un desafío constante. Huracanes, terremotos, depredadores que cazan en manadas, y microorganismos capaces de desatar pandemias en cuestión de días. Es un lugar donde solo los más fuertes y adaptables pueden prosperar. Algunos estudiantes murmuraron entre sí, recordando las pruebas físicas de Alex. Uno de ellos, un joven Zalcor conocido por su arrogancia, no pudo contenerse y levantó la mano. Profesor, dijo con una sonrisa irónica, si la Tierra es tan peligrosa, ¿cómo es posible que un humano, alguien que parece tan frágil en comparación con nosotros, haya logrado llegar aquí? El profesor Trixian miró a Alex con curiosidad antes de responder. Es una pregunta interesante, y para ser sincero, no tengo una respuesta clara. Pero tal vez el propio señor Carter pueda iluminarnos sobre su experiencia en un Deathworld como la Tierra. Todas las miradas se volvieron hacia Alex. Por un momento, pareció que iba a ignorar la pregunta, pero luego, con un suspiro, se inclinó hacia adelante y habló por primera vez en voz alta durante una clase. La Tierra es complicada, comenzó Alex, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No es solo un Deathworld por sus peligros físicos. Es un lugar donde cada día es una lucha por sobrevivir, no solo contra la naturaleza, sino también contra nosotros mismos. Pero esa lucha nos ha hecho lo que somos. Aprendimos a adaptarnos, a innovar, a ser implacables cuando es necesario, pero también a valorar la vida y la cooperación, porque en la Tierra, la supervivencia no es solo una cuestión de fuerza, sino de ingenio y voluntad. La clase quedó en silencio, procesando sus palabras. Incluso el Zalcor que había hecho la pregunta parecía haberse quedado sin palabras. El profesor Trixian asintió, claramente impresionado. Una perspectiva fascinante, señor Carter. Gracias por compartirla con nosotros. A partir de ese día, Alex Carter ya no fue solo el misterioso estudiante nuevo de la Tierra. Se convirtió en alguien a quien respetar y, en algunos casos, temer. Sus compañeros comenzaron a acercarse a él, buscando aprender más sobre su mundo y las historias que tenía que contar. Y aunque Alex seguía siendo reservado, poco a poco comenzó a abrirse, compartiendo anécdotas de su vida en la Tierra que parecían sacadas de las leyendas más increíbles. Cada historia que contaba sobre la Tierra solo aumentaba su estatus en la academia. Hablaba de enfrentamientos con animales salvajes en los bosques oscuros de Siberia, de sobrevivir a tormentas de nieve en Antártida y de las luchas diarias en las grandes ciudades donde la competencia por la supervivencia era tan feroz como en la naturaleza. Cada historia estaba llena de desafíos, de momentos en que la vida de Alex pendía de un hilo, y de cómo había aprendido a superar cada obstáculo con una mezcla de habilidad, inteligencia y pura determinación. Pero la historia que más impactó a sus compañeros fue la que contó un día durante un descanso en la academia, cuando un grupo de estudiantes se reunió en torno a él, ansiosos por escuchar más sobre la Tierra. Había una vez, comenzó Alex, mirando a los ojos expectantes de sus compañeros, una bestia en mi mundo, un depredador tan formidable que incluso nosotros, con toda nuestra tecnología y conocimientos, apenas podíamos mantenerlo bajo control.
No era solo su fuerza o su velocidad lo que lo hacía peligroso, sino su inteligencia. Esta bestia cazaba en manadas, comunicándose y coordinando ataques con una precisión que rivalizaba con la nuestra. Durante siglos, estas criaturas nos mantuvieron en vilo, y a menudo éramos nosotros quienes huíamos, no ellos. Los estudiantes escuchaban con la respiración contenida, imaginando lo que debía haber sido enfrentarse a semejante criatura. Alex continuó describiendo cómo, después de generaciones de enfrentamientos, los humanos finalmente habían aprendido a convivir con estas bestias, respetándolas y, en algunos casos, colaborando con ellas para sobrevivir en los entornos más hostiles. ¿Y cómo las llamaban? Preguntó uno de los estudiantes, un joven luariano cuya piel brillaba con una luz tenue debido a su emoción. Les llamábamos lobos, respondió Alex con una pequeña sonrisa, y a veces nos convertíamos en manada con ellos. La historia dejó una impresión duradera en todos los presentes. Aunque algunos se mostraban escépticos, no podían negar que Alex había vivido experiencias que pocos podían comprender. Desde ese día, su reputación en la academia no hizo más que crecer. Sin embargo, a pesar de todo el respeto que había ganado, Alex sabía que aún le quedaba mucho por demostrar. La academia era un lugar donde solo los más fuertes y astutos podían sobresalir, y aunque había impresionado a muchos, también había despertado la envidia y el recelo en otros. Y así, mientras Alex continuaba su camino en la Academia Intergaláctica de Ciencias Avanzadas, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era simplemente sobrevivir en este entorno, sino superar las expectativas que todos habían puesto sobre él. Sabía que había más en juego que solo su futuro, porque en la galaxia, la reputación de la Tierra, ese Deathworld temido y respetado, también estaba en juego. Pero Alex Carter no era alguien que retrocediera ante un desafío. Había superado los peligros de su mundo natal y ahora estaba listo para enfrentarse a lo que fuera que el vasto universo tuviera preparado para él. Y mientras la academia seguía con su rutina diaria, con estudiantes de todo tipo compitiendo por el reconocimiento, Alex sabía que su historia, la historia del estudiante más duro de la Tierra, apenas comenzaba. El sol binario iluminaba la Academia Intergaláctica de Ciencias Avanzadas, proyectando sombras alargadas en las torres de cristal que parecían tocar el cielo. Los estudiantes de diversas razas se movían por los pasillos, algunos apresurados hacia sus clases, otros enfrascados en conversaciones sobre las últimas lecciones. Pero a pesar de la aparente normalidad, había un aire de tensión sutil que se sentía en cada rincón de la academia. La llegada de Alex Carter, el humano proveniente de la Tierra, había alterado el delicado equilibrio de la institución. Desde el momento en que Alex había comenzado a demostrar su capacidad en las pruebas físicas y su ingenio en las clases teóricas, los rumores sobre él habían comenzado a desvanecerse. Sin embargo, eso no significaba que todos lo aceptaran sin reservas. Había quienes, en silencio, observaban con creciente desconfianza, especialmente aquellos que se sentían amenazados por su presencia. Entre estos observadores silenciosos se encontraba Lyra, una joven Zelcor que había sido la mejor de su clase desde su llegada a la academia. Con su piel iridiscente y su capacidad mental sobresaliente, había superado a sus compañeros en todas las disciplinas, y no estaba dispuesta a ceder su posición de privilegio ante nadie, mucho menos ante un humano que, según ella, no merecía estar allí. Lyra había crecido en un mundo donde la competencia lo era todo. Desde temprana edad, había sido entrenada para ser la mejor, para no mostrar debilidad alguna. Su mundo natal, Kizar, no era un Deathworld en el sentido estricto, pero era un lugar donde solo los más fuertes y astutos podían sobrevivir. Los Zelcor eran una raza orgullosa y Lyra había aprendido a no confiar en nadie, a ver la vida como una serie de desafíos que debía superar a toda costa. Desde que Alex había comenzado a destacar, Lyra había mantenido un perfil bajo, observándolo desde la distancia, evaluando sus fortalezas y debilidades. No le sorprendió que fuera físicamente capaz. Después de todo, provenía de un planeta peligroso. Pero lo que realmente la inquietaba era su capacidad para adaptarse a cualquier situación, su calma imperturbable y su habilidad para pensar con claridad bajo presión. Lyra sabía que, si quería mantener su posición, tendría que hacer algo al respecto. Fue durante una de las clases de estrategia avanzada cuando Lyra decidió actuar. La clase estaba dirigida por el comandante Virak, un Tyrellian veterano de numerosas campañas galácticas. Su clase era conocida por ser una de las más difíciles de la academia,
donde los estudiantes eran desafiados a idear planes tácticos en escenarios de combate simulado que abarcaban desde guerras interplanetarias hasta misiones de infiltración encubiertas. El comandante Virak, con su armadura reluciente y su mirada severa, no toleraba el fracaso. Aquellos que no podían mantener el ritmo de su clase eran rápidamente relegados a tareas más básicas, y los que sobresalían eran preparados para ocupar posiciones estratégicas dentro de la coalición galáctica. La clase de Virak era el campo de entrenamiento para futuros líderes, y todos los estudiantes sabían que cualquier error podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en situaciones reales. Ese día, Virak había decidido probar a sus estudiantes con un escenario especialmente complejo. La simulación involucraba una invasión a gran escala en un sistema estelar fortificado, donde los defensores, una civilización alienígena desconocida, tenían la ventaja de terreno y tecnología avanzada. Los estudiantes, divididos en equipos, debían idear un plan para superar las defensas y asegurar el control del sistema sin provocar una destrucción masiva. Lyra y Alex fueron asignados al mismo equipo, junto con otros 3 estudiantes de diversas razas. Lyra no estaba contenta con la asignación, pero no lo mostró. En su mente, esto era una oportunidad para demostrar su superioridad sobre Alex, para dejar en claro que, aunque él pudiera ser fuerte, no tenía lo necesario para liderar en situaciones de alta presión. El equipo se reunió en una de las salas de estrategia, donde una holografía del sistema estelar fortificado flotaba en el centro de la habitación. Los otros estudiantes comenzaron a discutir posibles enfoques, pero Lyra y Alex permanecieron en silencio, observando el mapa con atención. Finalmente, Lyra rompió el silencio. Debemos atacar desde varios frentes al mismo tiempo, dispersar sus defensas y luego concentrar nuestras fuerzas en su punto más vulnerable. Sugirió, su tono frío y calculador. Alex asintió lentamente, pero no respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaban la holografía, buscando algo que los demás no habían visto. Es una buena idea, dijo finalmente, pero hay un problema. Esta civilización tiene tecnología avanzada, lo que significa que probablemente tengan defensas automatizadas que pueden adaptarse rápidamente a múltiples ataques. Si dispersamos nuestras fuerzas, podríamos estar debilitándonos innecesariamente. Lyra frunció el ceño. No le gustaba que cuestionaran sus ideas, pero mantuvo la calma. Entonces, ¿cuál es tu propuesta, Carter? Alex se acercó a la holografía y señaló una región del sistema que los demás habían pasado por alto. Aquí, en la periferia del sistema, hay un cinturón de asteroides. Si usamos esos asteroides como cobertura, podríamos acercarnos sin ser detectados y lanzar un ataque sorpresa en su estación central de comunicaciones. Si podemos desactivar sus comunicaciones y coordinación, sus defensas se volverán ineficaces, y entonces podremos atacar con toda nuestra fuerza. Los otros estudiantes asintieron, viendo el mérito en la idea de Alex. Lyra, sin embargo, se sintió frustrada. Sabía que la sugerencia de Alex era sólida, pero no quería ceder el control del equipo tan fácilmente. Es arriesgado, replicó, y si algo sale mal, quedaremos atrapados en el cinturón de asteroides sin posibilidad de escape. Todo plan tiene riesgos, respondió Alex con calma. Pero en este caso, el riesgo vale la pena. Si lo hacemos bien, podemos ganar esta simulación sin sufrir bajas significativas. El equipo decidió seguir adelante con la propuesta de Alex, y pronto comenzaron a trazar los detalles del plan. Lyra se mantuvo al margen, observando cómo Alex tomaba el liderazgo y organizaba a los demás. Cada vez que alguien tenía una duda, Alex la respondía con seguridad y lógica, ganándose la confianza de sus compañeros. Finalmente, el plan fue presentado al comandante Virak, quien lo aprobó con una mirada impasible. Veremos si pueden llevarlo a cabo, dijo simplemente, antes de activar la simulación. La simulación se desarrolló en tiempo real, con el equipo de Alex y Lyra siguiendo el plan meticulosamente. Utilizaron el cinturón de asteroides para acercarse a la estación de comunicaciones sin ser detectados, y una vez allí, lanzaron un ataque relámpago que desactivó las comunicaciones del enemigo. Con sus defensas desorganizadas, el equipo procedió a tomar el control del sistema, completando la misión con éxito. Cuando la simulación terminó, el comandante Virak se acercó al equipo, sus ojos brillando con una mezcla de aprobación y algo que solo podía describirse como orgullo. Bien hecho, dijo en su voz grave. Han demostrado un excelente trabajo en equipo y una capacidad para adaptarse a las circunstancias. Este es el tipo de liderazgo que necesitamos en el campo de batalla. Lyra no pudo evitar sentir un atisbo de amargura.
A pesar de sus mejores esfuerzos, Alex había demostrado ser más que capaz de liderar en situaciones difíciles. Peor aún, había ganado la aprobación del comandante Virac, algo que no muchos estudiantes lograban tan fácilmente. Después de la clase, Lyra se quedó atrás mientras los demás se dispersaban. Alex también se quedó, recogiendo sus cosas con la misma calma que siempre. Lyra lo observó por un momento, su mente trabajando a toda velocidad. «Tuviste suerte hoy», dijo finalmente, su voz fría. Alex levantó la vista, sorprendido por el tono de Lyra. «¿Suerte? No lo creo. Fue trabajo en equipo». «Trabajo en equipo», repitió Lyra, con un deje de sarcasmo. «¿Realmente crees que eso es lo que te llevará lejos en esta academia? Aquí, todos compiten entre sí, no puedes confiar en nadie». Alex la miró fijamente por un momento, luego sonrió levemente. «Puede que tengas razón, Lyra, pero en mi mundo, aprendimos que la cooperación es tan importante como la competencia. Sobrevivimos no solo porque somos fuertes, sino porque sabemos cuándo unirnos y cuándo competir. Aquí, en esta academia, no es diferente. Hoy trabajamos juntos y ganamos, y eso es lo que realmente importa». Lyra no respondió de inmediato. Las palabras de Alex resonaron en su mente, pero no estaba dispuesta a admitir que tal vez tenía razón. En su mundo, la cooperación siempre había sido vista como una debilidad, un signo de que no podías valerte por ti mismo. Pero había algo en la forma en que Alex lo dijo, algo que la hizo dudar por un momento. Finalmente, sin decir una palabra más, Lyra se dio la vuelta y salió de la sala. Alex la observó irse, sabiendo que no sería la última vez que se enfrentarían. Los días siguientes en la academia estuvieron marcados por una serie de desafíos cada vez más difíciles. Las pruebas físicas y mentales se intensificaron y los estudiantes se vieron obligados a empujar sus límites en todos los sentidos. Mientras algunos sucumbían bajo la presión, otros, como Alex, parecían prosperar. A pesar de su éxito en la simulación de estrategia, Alex no dejó que el reconocimiento lo distrajera. Sabía que había más en juego que solo superar las pruebas. La verdadera prueba estaba en aprender y adaptarse, en demostrar que podía no solo sobrevivir, sino también sobresalir en un entorno donde todos competían por ser los mejores. Sin embargo, la tensión entre Alex y Lyra continuó aumentando, aunque ambos mantenían las apariencias durante las clases. Era evidente que había una rivalidad latente entre ellos. Cada vez que se enfrentaban en un desafío, ya fuera físico o intelectual, ambos daban lo mejor de sí, buscando superar al otro. La academia pronto se convirtió en un campo de batalla no declarado entre Alex y Lyra, con otros estudiantes tomando partido a medida que la rivalidad se intensificaba. Algunos apoyaban a Alex, admirando su resistencia y habilidad para mantenerse tranquilo bajo presión. Otros se inclinaban por Lyra, reconociendo su inteligencia y determinación inquebrantable. La situación llegó a un punto crítico cuando se anunció un nuevo desafío en la academia, uno que pondría a prueba no solo las habilidades individuales de los estudiantes, sino también su capacidad para trabajar en equipo bajo circunstancias extremas. El desafío consistía en una misión de supervivencia en un planeta inhóspito, un mundo similar a la Tierra en muchos aspectos, pero con un entorno aún más hostil. Los estudiantes serían divididos en equipos y lanzados en diferentes regiones del planeta, donde tendrían que sobrevivir durante una semana con recursos limitados y superar una serie de obstáculos naturales y artificiales. El equipo que obtuviera la mayor cantidad de puntos al final del desafío sería declarado vencedor, y sus miembros recibirían un reconocimiento especial del Consejo Académico, lo que podría significar la diferencia entre ser seleccionados para futuras misiones importantes o ser relegados a tareas más mundanas. Alex y Lyra, para su sorpresa, fueron asignados al mismo equipo. Al principio, ambos se mostraron reacios a trabajar juntos, pero pronto se dieron cuenta de que no tenían otra opción. Si querían tener alguna posibilidad de ganar, tendrían que dejar de lado su rivalidad y concentrarse en superar el desafío. Cuando llegaron al planeta, la magnitud del desafío se hizo evidente de inmediato. La atmósfera era densa y cargada de electricidad, con tormentas que se desataban sin previo aviso. Los bosques estaban llenos de criaturas que parecían sacadas de las peores pesadillas, y el terreno era traicionero, con barrancos ocultos y pantanos que podían tragarse a una persona en cuestión de segundos. El equipo de Alex y Lyra comenzó a trabajar en conjunto, utilizando sus habilidades complementarias para sobrevivir. Lyra, con su intelecto afilado, se encargó de trazar rutas seguras y encontrar fuentes de alimento y agua. Alex,
con su experiencia en supervivencia en la Tierra, lideró las expediciones a través del terreno hostil, enfrentando a las criaturas salvajes y protegiendo al equipo de los peligros ambientales. A medida que avanzaban los días, Alex y Lyra comenzaron a desarrollar un respeto mutuo, aunque ninguno de los dos lo admitió abiertamente. Descubrieron que, cuando trabajaban juntos, eran capaces de superar obstáculos que habrían sido imposibles de afrontar por separado. El punto culminante del desafío llegó cuando el equipo se enfrentó a una criatura colosal que había estado acechando en las sombras durante días. Era un depredador masivo, con garras afiladas y un rugido que hacía temblar el suelo. El equipo se preparó para lo peor, sabiendo que esta sería la prueba final. Lyra, con su mente analítica, sugirió una estrategia para acorralar a la criatura y atraparla en una trampa improvisada. Alex, por su parte, lideró la ejecución del plan, utilizando su experiencia en caza y combate para mantener a la criatura a raya mientras el equipo se preparaba. La batalla fue feroz, pero al final, el equipo logró someter a la criatura, asegurando su victoria en el desafío. Exhaustos pero triunfantes, regresaron a la base de la academia, donde fueron recibidos con aplausos y reconocimiento por parte del consejo académico. Aunque la rivalidad entre Alex y Lyra no desapareció por completo, ambos se dieron cuenta de que habían aprendido algo valioso durante el desafío. Habían descubierto que, a veces, la fuerza verdadera no reside solo en la habilidad individual, sino en la capacidad de trabajar en conjunto y superar las diferencias. Cuando el desafío llegó a su fin y los equipos fueron evaluados, el equipo de Alex y Lyra fue declarado el ganador indiscutible. El consejo académico otorgó a cada uno de ellos un reconocimiento especial, destacando su capacidad para liderar, adaptarse y superar las adversidades. A medida que la academia volvía a la normalidad, Alex y Lyra se encontraron caminando juntos por los pasillos, en un silencio cómodo que hablaba de un nuevo entendimiento. Aunque ambos sabían que la competencia no había terminado, también sabían que habían encontrado un aliado en su rival. El desafío había pasado, pero la academia aún guardaba muchos secretos y pruebas por delante. Y mientras Alex continuaba su camino como el estudiante más duro de la Tierra, sabía que su verdadera prueba aún estaba por llegar. Después de la victoria, en el desafío de supervivencia, la reputación de Alex Carter se consolidó aún más en la Academia Intergaláctica de Ciencias Avanzadas. Aunque su legado había sido recibido con escepticismo, ahora nadie dudaba de que el estudiante de la Tierra, ese Deathworld temido por tantos, tenía tanto las habilidades como el ingenio necesarios para sobresalir en la academia. Sin embargo, mientras la rutina diaria volvía a establecerse, una inquietud comenzó a aflorar en la mente de Alex. Aunque había demostrado ser capaz en la academia, sentía que algo faltaba. Los desafíos, aunque intensos, no eran tan inesperados o complejos como los que había enfrentado en la Tierra. Había algo en la naturaleza impredecible de su mundo natal que lo mantenía siempre alerta, y esa sensación estaba empezando a desvanecerse en el entorno controlado de la academia. Fue en ese estado de ánimo que recibió una notificación inesperada en su terminal personal. Un mensaje de un remitente anónimo que simplemente decía: «Ven a la sala de observación 7 a las 0200 horas. Hay algo que debes ver». Al principio, Alex pensó que era una broma, una de las tantas bromas que se hacían entre los estudiantes para probar la resistencia o la paciencia de los demás. Sin embargo, algo en el tono del mensaje lo inquietó. Decidió seguir su intuición y ver de qué se trataba. La sala de observación 7 se encontraba en uno de los niveles inferiores de la academia, un lugar al que raramente se accedía. El espacio estaba destinado a investigaciones y estudios astronómicos avanzados, y solo unos pocos estudiantes y profesores tenían acceso regular. Al llegar a la puerta, Alex la encontró entreabierta, lo que solo aumentó su sospecha. Al entrar, la sala estaba en penumbra, iluminada solo por el tenue resplandor de los monitores holográficos que mostraban vistas lejanas de la galaxia y datos en tiempo real de las estrellas cercanas. En el centro de la sala, una figura alta y esbelta esperaba, envuelta en una capa negra que ocultaba sus rasgos. Alex se detuvo a unos metros de la figura, manteniendo una postura defensiva. «¿Quién eres? ¿Y qué es lo que crees que necesito ver?», preguntó, su voz resonando en el silencio de la sala. La figura se giró hacia él, revelando un rostro delgado y pálido.
con ojos profundamente oscuros que parecían contener siglos de sabiduría. No era un rostro humano, sino el de un Nalori, una raza conocida por su longevidad y su vasta colección de conocimientos históricos. Mi nombre es Irkala, dijo la figura en una voz suave, pero firme. Y he estado observándote, Alex Carter, y observado cómo has superado cada obstáculo, cómo has desafiado las expectativas de aquellos que te subestimaron. Pero también veo que hay algo que te inquieta, algo que tal vez ni siquiera tú comprendas por completo. Alex frunció el ceño, sin bajar la guardia. ¿Y qué es lo que crees que me inquieta? Irkala extendió una mano hacia uno de los monitores, activando un archivo que mostraba imágenes antiguas, algunas de las cuales Alex reconoció de inmediato. Eran escenas de la Tierra, de la historia de la humanidad, pero también de algo más. Tu mundo, la Tierra, continuó Irkala, es conocido en toda la galaxia no solo por su peligrosidad, sino también por los misterios que guarda. Misterios que incluso aquellos que han estudiado su historia durante siglos no han podido desentrañar por completo. Las imágenes en la pantalla cambiaron, mostrando estructuras antiguas, algunas de ellas en ruinas, otras aún intactas, pirámides, monolitos, templos ocultos en junglas densas, y en cada una de ellas había símbolos, patrones, que no eran humanos, eran extraterrestres. La Tierra ha sido tocada por civilizaciones más allá de tu comprensión, Alex. Civilizaciones que dejaron su marca, pero que desaparecieron antes de que los humanos pudieran comprender su propósito. Estos signos, estas estructuras, son ecos de un pasado olvidado, un pasado que podría tener la clave para entender no solo la historia de tu planeta, sino también su futuro. Alex se quedó en silencio, observando las imágenes con creciente inquietud. Siempre había sabido que la Tierra era un lugar especial, pero nunca había considerado la posibilidad de que hubiera sido influenciada por fuerzas externas tan poderosas. ¿Por qué me muestras esto? Preguntó finalmente, su voz cargada de desconfianza. Porque tú, Alex Carter, eres un puente entre la Tierra y el resto de la galaxia. Tienes la habilidad de desentrañar estos misterios, de descubrir lo que otros han pasado por alto. Pero para hacerlo, debes estar dispuesto a mirar más allá de lo que crees saber. A aceptar que hay fuerzas en juego que podrían cambiar el curso de tu historia y la de todos los que te rodean. Antes de que Alex pudiera responder, Irkala se desvaneció en las sombras, dejándolo solo con sus pensamientos y las imágenes parpadeantes en los monitores. Durante los días siguientes, las palabras de Irkala resonaron en la mente de Alex, perturbando su concentración y haciendo que se cuestionara todo lo que creía saber sobre su propio planeta. Mientras continuaba con sus estudios y entrenamientos, no podía dejar de pensar en las imágenes que había visto, en las estructuras antiguas y los símbolos alienígenas. Finalmente, su curiosidad se hizo demasiado fuerte como para ignorarla. Decidió investigar por su cuenta, utilizando los recursos de la Academia para acceder a archivos históricos y estudios clasificados sobre la Tierra. Lo que descubrió fue tanto fascinante como inquietante. Había numerosos informes de avistamientos de estructuras antiguas en la Tierra que no correspondían a ninguna civilización conocida. Los científicos que habían intentado investigarlas habían encontrado resistencias, tanto naturales como sobrenaturales, que habían impedido cualquier estudio en profundidad. Se hablaba de guardianes invisibles, de energías que desafiaban la comprensión científica, y de patrones que parecían tener un propósito, pero que escapaban a toda lógica. Entre estos informes, uno en particular llamó la atención de Alex. Era un relato de una expedición que había intentado acceder a una pirámide enterrada en las profundidades del Amazonas, una estructura que, según los registros, no debía existir. Los exploradores habían encontrado una entrada oculta, pero al intentar abrirla, se encontraron con una barrera invisible que no pudieron atravesar. Aquellos que intentaron continuar fueron encontrados inconscientes, y algunos nunca despertaron. El informe concluía con una advertencia. Hay lugares en la Tierra donde el tiempo y el espacio se entrelazan de maneras que no podemos comprender. Estos lugares deben ser respetados y dejados en paz, pues intentar desentrañarlos podría llevar a consecuencias imprevistas. Pero Alex no era alguien que se dejara disuadir fácilmente. Sabía que había más por descubrir y que si alguien podía entender lo que realmente estaba ocurriendo en la Tierra, era él. Decidió que, una vez terminara su tiempo en la academia, regresaría a la Tierra y comenzaría su propia investigación,
utilizando el conocimiento y las habilidades que había adquirido para desentrañar los misterios que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera poner en marcha sus planes, la academia fue sacudida por un evento inesperado. Unos días después de su encuentro con Irkala, se anunció que un grupo de élite de la academia sería enviado en una misión especial a un planeta desconocido en los límites de la galaxia. La misión, según el comunicado, tenía como objetivo investigar una serie de anomalías energéticas que habían sido detectadas recientemente y que podrían estar relacionadas con tecnologías avanzadas y peligrosas. Alex fue seleccionado para formar parte de ese grupo, junto con otros estudiantes destacados, incluyendo a Lyra. La misión era peligrosa, y muchos la veían como una oportunidad para probar sus habilidades en un entorno real. Pero Alex no podía evitar sentir que había algo más en juego, algo que estaba conectado de alguna manera con lo que había descubierto sobre la Tierra el día de la partida, mientras el grupo se preparaba para embarcar en la nave asignada para la misión. Alex recibió otro mensaje anónimo. Esta vez, el mensaje era corto pero directo. Lo que buscas no está aquí. Sigue el camino de los antiguos. Alex guardó el mensaje sin mostrar ninguna reacción, pero en su interior, una decisión se había formado. Sabía que esta misión era importante, pero también sabía que, una vez terminada, regresaría a la Tierra. Tenía que descubrir la verdad sobre su planeta natal y sobre el papel que él estaba destinado a jugar en todo esto. Mientras la nave despegaba, dejando atrás la academia y adentrándose en el vasto vacío del espacio, Alex miró por la ventana hacia las estrellas. Sabía que estaba en el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, pero no tenía miedo. Después de todo, era un hijo de la Tierra, el Deathworld más temido de la galaxia, y estaba preparado para enfrentar lo que fuera que el destino tuviera reservado para él. Lo que Alex no sabía era que la misión en la que estaba a punto de embarcarse no solo lo llevaría a los límites de la galaxia, sino también a los límites de su comprensión, desafiando todo lo que crea saber sobre el universo y sobre sí mismo. La nave de la academia, el Astrum, surcaba el espacio en silencio, alejándose cada vez más de los sistemas estelares conocidos. A bordo, Alex Carter y el resto del equipo seleccionado para la misión especial se preparaban para lo que les esperaba en el planeta desconocido. A pesar de la tensión palpable entre los estudiantes, todos sabían que el éxito de la misión dependía de su capacidad para trabajar juntos. El equipo estaba compuesto por una selección de los mejores y más brillantes estudiantes de la academia. Además de Alex y Lyra, estaban Vorek, un Tyrellian con habilidades tácticas inigualables; Kalaya, una luariana capaz de manipular la energía lumínica de formas que desafiaban las leyes de la física; y Thrax, un Glavian cuya fuerza física era legendaria, incluso entre las razas más poderosas de la galaxia. La misión que se les había encomendado era simple en su concepto, pero compleja en su ejecución. Debían investigar una serie de anomalías energéticas que habían sido detectadas en un planeta situado en el borde exterior de la galaxia, en una región conocida por sus fenómenos cósmicos inusuales. Los informes preliminares sugerían que las anomalías podrían estar relacionadas con tecnología antigua y avanzada, posiblemente de una civilización que había desaparecido hace milenios. El Astrum era una nave bien equipada, con tecnología de vanguardia diseñada para enfrentar cualquier contingencia. Aún así, la incertidumbre sobre lo que podían encontrar mantenía a todos en alerta máxima. Mientras la nave avanzaba, los estudiantes se reunían en la sala de estrategia para revisar los datos que habían recibido sobre el planeta y para planificar su enfoque. En el centro de la sala, un holograma del planeta proyectaba su imagen sobre la mesa. Era un mundo cubierto de vastos océanos, con masas de tierra salpicadas de cadenas montañosas y bosques densos. Lo que más llamaba la atención era la presencia de una serie de estructuras en ruinas, situadas en los puntos donde las anomalías energéticas eran más fuertes. Estas ruinas, señaló Vorek, su tono de voz práctico y analítico, parecen ser el origen de las anomalías. Si están conectadas a alguna forma de tecnología antigua, debemos ser extremadamente cautelosos. No sabemos qué protocolos de seguridad podrían estar activos. Kalaya, con su característica calma luminosa, observó las proyecciones con detenimiento. Podría haber defensas automatizadas o incluso trampas energéticas diseñadas para proteger lo que sea que haya en esas ruinas. Thrax, que había permanecido en silencio hasta ahora, cruzó los brazos, mostrando una leve sonrisa de confianza. Sé lo que sea, estamos preparados para enfrentarlo.
No hemos sido seleccionados para esta misión sin razón. Mientras los demás discutían las posibles estrategias, Alex permanecía calado, observando el holograma con una concentración intensa. Las palabras de Irkala aún resonaban en su mente, así como el mensaje anónimo que había recibido justo antes de partir. Sentía que había una conexión entre esta misión y los misterios de la Tierra, pero no podía precisar cuál era. Finalmente, Lyra rompió el silencio que mantenía Alex. ¿Tienes alguna idea, Carter? Has estado muy calado. Alex levantó la vista, sus ojos grises reflejando la luz del holograma. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de que estas ruinas no sean simplemente restos de una civilización antigua. Podrían ser algo más, algo que aún no comprendemos. Lyra arqueó una ceja, pero no respondió con la habitual frialdad que solía mostrar hacia Alex. Sabía que, aunque él pudiera ser un rival, también era un aliado valioso en este contexto. Propongo que nos acerquemos con la máxima cautela, continuó Alex. Deberíamos desplegar drones de reconocimiento antes de enviar a nadie al terreno. Necesitamos obtener toda la información posible antes de tomar cualquier decisión. El equipo estuvo de acuerdo con el plan, y Vorek comenzó a coordinar la implementación de los drones mientras Kalaya ajustaba los sensores de la nave para captar cualquier cambio en las fluctuaciones energéticas. Thrax, por su parte, se encargó de preparar el equipo de campo, asegurándose de que estuvieran listos para cualquier eventualidad. Finalmente, después de horas de preparación y planificación, el Astrum llegó a la órbita del planeta. La vista desde la nave era impresionante. El planeta se veía majestuoso, con sus océanos brillando bajo la luz de su sol lejano y las ruinas antiguas proyectando sombras largas sobre el terreno. Los drones fueron desplegados y comenzaron a enviar datos en tiempo real a la nave. Las lecturas eran desconcertantes, los niveles de energía en torno a las ruinas fluctuaban de manera impredecible, creando patrones que parecían estar más allá de cualquier tecnología conocida por la coalición galáctica. Kalaya fue la primera en notar algo inusual. Estas fluctuaciones energéticas no son solo emisiones pasivas. Parece que están respondiendo a nuestra presencia. El comentario de Kalaya puso a todos en alerta. Si las energías en las ruinas podían responder a su presencia, eso significaba que estaban lidiando con algo que aún estaba activo, algo que podía ser mucho más peligroso de lo que habían anticipado. Esto cambia las reglas del juego, dijo Vorek, ajustando los parámetros de los drones para obtener mejores lecturas. No podemos simplemente entrar allí sin entender lo que estamos enfrentando. Lyra asintió, su mente trabajando rápidamente para elaborar un nuevo enfoque. Deberíamos intentar enviar una señal de baja intensidad, algo que no sea percibido como una amenaza. Si obtenemos una respuesta, podría darnos más información sobre la naturaleza de estas energías. Alex estuvo de acuerdo. Es un buen plan. Si estas energías están activas y conscientes de nuestra presencia, es posible que también puedan comunicarse. La señal fue enviada, un pulso de baja intensidad diseñado para ser lo menos intrusivo posible. Durante unos momentos no hubo respuesta, pero luego, de repente, las lecturas energéticas comenzaron a cambiar de manera drástica. Los monitores de la nave mostraban picos de energía en las ruinas, seguidos por una serie de patrones que parecían corresponder a algún tipo de lenguaje o código. Vorek, con su experiencia táctica, intentó descifrar los patrones, pero eran demasiado complejos para ser interpretados de inmediato. Esto es increíblemente avanzado, no se parece a nada que hayamos visto antes. Lyra, que también estaba analizando los datos, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Esto no es solo un lenguaje, es un sistema de comunicación basado en energía pura. Estamos lidiando con una inteligencia que utiliza las mismas fuerzas fundamentales del universo para transmitir información. La revelación dejó al equipo asombrado. Si las ruinas eran controladas por una inteligencia basada en energía, eso significaba que estaban frente a una forma de vida o tecnología que desafiaba toda comprensión. Debemos proceder con extrema cautela, advirtió Kalaya. Esto podría ser una oportunidad única, pero también podría ser una trampa. El equipo decidió que la mejor opción era enviar una expedición al terreno, pero con medidas de seguridad extremas. Se eligió a Alex, Lyra y Thrax para liderar la expedición, mientras Vorek y Kalaya permanecían en la nave para monitorear las señales y coordinar cualquier respuesta de emergencia. El descenso al planeta fue tenso. Mientras la lanzadera se acercaba a las ruinas, Alex no podía evitar sentir una mezcla de anticipación y temor.
Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que había imaginado, algo que podría estar conectado no solo con el planeta que estaban investigando, sino también con los misterios de la Tierra. Al llegar a la superficie, la primera impresión fue de asombro. Las ruinas eran colosales, construidas con un material oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. La arquitectura era completamente alienígena, con ángulos y formas que no parecían seguir ninguna lógica geométrica conocida. Thrax, siempre en guardia, lideró al equipo hacia la entrada de la estructura principal, que estaba parcialmente colapsada pero aún accesible. Mientras avanzaban, las lecturas de energía se intensificaron y todos podían sentir una vibración en el aire, como si el mismo planeta estuviera observándolos. «Esto no es natural», murmuró Lyra, ajustando sus escáneres para obtener lecturas más precisas. «Es como si la misma estructura estuviera viva, alimentándose de la energía que la rodea». Alex, que había estado en silencio, finalmente habló. «Creo que esto es lo que nos estaba esperando. Hemos despertado algo, y ahora debemos descubrir qué es». Al entrar en la estructura, el equipo se encontró en un vasto salón, lleno de columnas que parecían girar sobre sí mismas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, pero ninguna de ellas era legible, como si estuvieran en un estado de constante cambio. En el centro del salón, un pedestal emitía un resplandor azul, proyectando una imagen holográfica en el aire. Era una representación del planeta, pero en lugar de mostrar solo el terreno, mostraba líneas de energía que se entrecruzaban en un complejo patrón geométrico. «Esto es asombroso», dijo Lyra, observando la holografía. «Este planeta no es solo un lugar de residencia. Es una máquina, una red de energía diseñada para hacer algo que aún no comprendemos». Thrax se acercó al pedestal, observando la imagen con cautela. «¿Podemos interactuar con esto? ¿Deberíamos?» Alex, sintiendo una extraña familiaridad con la escena, extendió su mano hacia la holografía. En el momento en que sus dedos tocaron el resplandor azul, el salón entero vibró y las inscripciones en las paredes se volvieron nítidas, reorganizándose en patrones comprensibles. De repente, una voz resonó en el aire, hablando en un idioma que ninguno de ellos había escuchado antes, pero que, de alguna manera, todos comprendían. «Bienvenidos, hijos de la galaxia. Habéis llegado al umbral del conocimiento prohibido. Aquel que cruce este umbral deberá estar preparado para enfrentar las verdades más oscuras del universo y las mentiras más brillantes». Alex retiró su mano, y el resplandor azul se intensificó, proyectando nuevas imágenes en el aire. Eran imágenes de la Tierra, de otras civilizaciones antiguas, y de figuras que parecían dioses o entidades cósmicas, todas entrelazadas en un ciclo de creación y destrucción. La voz continuó. «La verdad que buscáis está más allá de este lugar, pero solo aquellos que están dispuestos a sacrificar todo lo que son podrán alcanzarla. Elegid con sabiduría, pues el camino hacia el conocimiento es también el camino hacia la perdición». Lyra, normalmente escéptica, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es más grande de lo que imaginamos. Esto podría cambiarlo todo». Alex, con la mirada fija en las imágenes, sintió que todo encajaba. Las palabras de Irkala, los misterios de la Tierra, las ruinas en las que se encontraban ahora. Todo estaba conectado en una red invisible que trascendía el tiempo y el espacio. «Tenemos que continuar», dijo finalmente, su voz firme. «Este es solo el comienzo. Tenemos que descubrir la verdad, no solo por nosotros, sino por todos los que vendrán después». Thrax asintió, su mano sobre su arma, listo para lo que fuera que los esperara. «Entonces avancemos. No estamos aquí para retroceder ahora». El equipo, con un nuevo sentido de propósito, avanzó hacia el interior de la estructura, adentrándose en lo desconocido. Las luces azules los guiaron, y mientras caminaban, sentían que cada paso los acercaba más a un conocimiento que cambiaría el curso de la historia. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta, pero también las sombras del pasado, que podrían traer consigo la destrucción de todo lo que conocían. El umbral había sido cruzado, y ya no había vuelta atrás. El equipo avanzaba con cautela, sus pasos resonando en el vasto y sombrío interior de la estructura alienígena. A medida que se adentraban más en las ruinas, la atmósfera se volvía más opresiva, como si la misma estructura los estuviera observando, evaluando su propósito, y quizás su valor. El resplandor azul que emanaba del pedestal central los guiaba a través de pasillos serpenteantes y cámaras colosales,
donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones que narraban historias de un pasado lejano, un pasado que parecía estar al borde de despertar. Lyra, cuyos instintos analíticos no habían fallado nunca, comenzó a sentir una creciente incomodidad. Las inscripciones que cubrían las paredes ya no eran simplemente textos alienígenas. Ahora mostraban escenas de batallas cósmicas, de civilizaciones enteras siendo aniquiladas por fuerzas que escapaban a la comprensión. Las figuras en las imágenes, seres de energía pura y oscuridad condensada, se enfrentaban en un conflicto eterno que resonaba con ecos de desesperación y pérdida. Esto no es solo una máquina o una construcción antigua, murmuró Lyra, su voz apenas audible. Esto es un registro, un monumento a algo mucho más siniestro, algo que tal vez nunca debería haber sido descubierto. Alex, que lideraba al equipo, se detuvo al escuchar las palabras de Lyra. Sus ojos recorrieron las paredes, deteniéndose en una imagen particular, una figura humanoide, envuelta en sombras, que sostenía una esfera luminosa en sus manos. A su alrededor, otros seres se inclinaban, como si estuvieran adorando o temiendo lo que esa figura representaba. Es una advertencia, dijo Alex en voz baja. Todo lo que hemos visto hasta ahora son advertencias de lo que vendrá si seguimos adelante. Thrax, con su enfoque práctico, frunció el ceño. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que nos demos la vuelta? Porque no creo que tengamos esa opción. Kalaya, que había permanecido en silencio, observando las fluctuaciones energéticas a su alrededor, asintió con la cabeza. Thrax tiene razón. Las energías aquí no nos dejarán simplemente marchar. Hemos cruzado el umbral y ahora debemos ver esto hasta el final. Alex sabía que tenían razón. Sentía en su interior que no había vuelta atrás, que estaban atrapados en un curso que los llevaría a desentrañar los misterios de las ruinas, y quizás, a enfrentar algo que no estaba destinado a ser conocido. Mientras continuaban, el resplandor azul comenzó a intensificarse, iluminando un amplio salón que se abría ante ellos. En el centro de la sala, rodeado por columnas que parecían pulsar con vida propia, se encontraba un portal. El portal no era una puerta física, sino una ruptura en el tejido del espacio, una brecha que mostraba vislumbres de otros mundos, otras realidades. Vorek, desde la nave, monitoreaba las lecturas con creciente preocupación. La energía que emana de ese portal es abrumadora. Si intentan atravesarlo, no sé si podrán regresar. Alex se acercó al portal, sintiendo cómo las energías lo llamaban, cómo tiraban de él, prometiéndole respuestas y, al mismo tiempo, advirtiéndole de los peligros que conllevaba. Este es el camino de los antiguos, dijo Alex, repitiendo las palabras que Irkala le había dicho antes de la misión. Debemos cruzarlo, aunque eso signifique enfrentarnos a lo desconocido. Lyra lo observó, su mirada llena de una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que Alex tenía una conexión especial con todo lo que estaba ocurriendo, una conexión que podría ser la clave para desentrañar el misterio de las ruinas. Si cruzamos, debemos estar preparados para lo que sea que nos espere al otro lado, dijo finalmente, su voz firme. No sabemos qué es lo que encontraremos, pero debemos estar unidos. Thrax, siempre el guerrero, golpeó su puño contra la palma de su otra mano. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. No hemos llegado hasta aquí para retroceder. Kalaya asintió y con un gesto de su mano, manipuló las energías a su alrededor para crear un escudo protector que los envolvería al cruzar el portal. Este escudo debería mantenernos a salvo de las peores fluctuaciones energéticas, pero no durará para siempre. Con la decisión tomada, Alex dio el primer paso hacia el portal, seguido por Lyra, Thrax y Kalaya. Al cruzar, sintieron una oleada de energía que los envolvió, distorsionando su percepción del tiempo y el espacio. Era como si estuvieran cayendo a través de un túnel infinito, rodeados de luces y sombras que se entremezclaban en patrones incomprensibles. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al otro lado. El mundo en el que emergieron no era como nada que hubieran visto antes. Era un lugar de contrastes extremos, montañas de obsidiana que se alzaban hacia cielos llenos de nebulosas ardientes, océanos de energía líquida que brillaban con un resplandor etéreo. El aire estaba cargado de una vibración constante, como si el mismo planeta estuviera vivo, respirando a través de cada grieta y hendidura. En el horizonte se alzaba una estructura monumental, una fortaleza de sombras y luz que dominaba el paisaje. Era allí donde las energías convergían y donde el equipo sabía que encontrarían las respuestas que buscaban. Esto no es un planeta normal, dijo Kalaya, su voz temblando ligeramente. Esto es una manifestación física de energía pura, una realidad creada por fuerzas que no podemos comprender.
Es una prisión, dijo Lyra, sus ojos fijos en la fortaleza, o tal vez, un campo de batalla. Mientras el equipo avanzaba hacia la fortaleza, comenzaron a darse cuenta de que no estaban solos. A lo largo del camino, podían ver sombras moviéndose entre las rocas. Figuras humanoides que parecían observarlos desde la distancia eran entidades que no pertenecían a ninguna raza conocida y sin embargo había algo familiar en su apariencia. Al llegar a las puertas de la fortaleza, las sombras se hicieron más claras. Eran figuras humanoides, pero sus cuerpos estaban envueltos en energía oscura, con ojos que brillaban con una luz interna. Parecían guardianes, seres destinados a proteger lo que estaba dentro de la fortaleza o tal vez a mantenerlo encerrado. El equipo se detuvo, evaluando la situación. No había forma de retroceder, pero avanzar significaba enfrentarse a estos guardianes. Debemos encontrar una manera de pasar, dijo Alex, su mente trabajando rápidamente. No podemos luchar contra ellos directamente, su energía es demasiado poderosa. Podemos intentar desviar su atención, sugirió Lyra. Si Kalaya y yo manipulamos las energías del entorno, podríamos crear una distracción mientras Thrax y tú intentan encontrar una entrada alternativa. Kalaya asintió, comenzando a canalizar las energías a su alrededor, creando destellos de luz que parpadearon en el aire como bengalas. Lyra, por su parte, utilizó su intelecto superior para calcular los puntos de resonancia en la estructura, desatando ondas de energía que resonaron a través del suelo, creando pequeñas explosiones en la distancia. Los guardianes se movieron hacia las distracciones, dejando un pequeño espacio desprotegido. Aprovechando la oportunidad, Alex y Thrax se deslizaron hacia un lado de la fortaleza, buscando una entrada oculta. Finalmente, encontraron lo que parecía ser una puerta, cubierta de inscripciones similares a las que habían visto en las ruinas originales. Alex sintió una extraña familiaridad al tocarlas, como si ya hubiera estado allí antes, en otra vida o en otro tiempo. Con un empujón, la puerta se abrió, revelando un corredor oscuro que descendía hacia las profundidades de la fortaleza. Alex y Thrax intercambiaron una mirada antes de entrar, sabiendo que lo que encontrarían al final podría cambiarlo todo. Mientras avanzaban, el corredor comenzó a iluminarse con una luz suave, revelando imágenes en las paredes. Eran escenas de una antigua civilización, de su apogeo y su caída. Y en cada escena, la figura envuelta en sombras que Alex había visto antes estaba presente, siempre observando, siempre influyendo. Al final del corredor, llegaron a una cámara central, donde una figura solitaria los esperaba. Era la misma figura de las inscripciones, pero ahora era real, tangible. Su cuerpo estaba envuelto en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que atravesaba el alma. «Bienvenidos», dijo la figura, su voz resonando en la cámara. Habéis llegado al centro del conocimiento prohibido. Habéis cruzado los límites de vuestra comprensión y ahora estáis ante el guardián de las verdades olvidadas. Thrax, siempre el guerrero, se adelantó, listo para enfrentarse a la figura si era necesario. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? La figura sonrió, una sonrisa que no era ni humana ni alienígena. Soy el guardián de los antiguos, soy lo que queda de una civilización que dominó las energías del universo, que jugó con las fuerzas del cosmos y que pagó el precio por su arrogancia. Alex sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que estaban al borde de descubrir algo monumental, algo que podría tener repercusiones en toda la galaxia. Has venido en busca de respuestas, hijo de la tierra, continuó el guardián, sus ojos fijos en Alex. Pero las respuestas que buscas no te traerán paz. La verdad es un arma de doble filo, y aquellos que la buscan a menudo son consumidos por ella. Debemos saberlo, dijo Alex, su voz firme. Debemos entender qué ocurrió aquí, y por qué la Tierra está conectada a todo esto. El guardián extendió una mano, y en el aire, una serie de imágenes comenzaron a formarse. Eran imágenes de la Tierra, pero no como Alex la conocía. Era una Tierra antigua, antes de la civilización, cuando las energías cósmicas aún fluían libremente a través de sus tierras. Vuestra Tierra fue una vez un centro de poder cósmico, un nexo de energías que atrajo la atención de seres más allá de vuestra comprensión, explicó el guardián. Estos seres, conocidos como los antiguos, utilizaron la Tierra como un laboratorio, un lugar donde podían experimentar con las fuerzas del universo. Las imágenes mostraban a los antiguos, seres de energía pura, manipulando la Tierra, creando y destruyendo,
dando forma a las primeras formas de vida y observando cómo evolucionaban. Pero sus experimentos tuvieron consecuencias, continuó el guardián. Crearon fuerzas que no podían controlar, y esas fuerzas se desataron, destruyendo todo a su paso. Los antiguos fueron aniquilados, y la Tierra se convirtió en un Deathworld, un lugar donde las energías cósmicas aún laten, pero ahora en formas peligrosas e impredecibles. Alex observó las imágenes con asombro. Finalmente entendía por qué la Tierra era tan peligrosa, por qué era un Deathworld. Era un lugar donde las energías cósmicas se habían descontrolado, donde las fuerzas de la creación y la destrucción aún se enfrentaban en un conflicto eterno. Y ahora vosotros, los humanos, habéis heredado este legado, dijo el guardián, su voz llena de una mezcla de tristeza y respeto. Habéis sobrevivido en un lugar que debería haber sido vuestra perdición, y en ese proceso os habéis convertido en algo más. Las imágenes mostraron a los humanos, luchando por sobrevivir en la Tierra, enfrentándose a los peligros de su mundo y superándolos. Eran escenas de resistencia, de lucha y finalmente de victoria. Pero esta victoria tiene un precio, advirtió el guardián. El poder que habéis despertado en la Tierra no puede ser contenido para siempre. Las energías que corren por sus venas aún buscan liberarse, y si no se controla, podría desatarse una destrucción que no solo acabaría con la Tierra, sino con todo lo que la rodea. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Alex, sintiendo el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Debéis encontrar el equilibrio, dijo el guardián. Debéis aprender a controlar las fuerzas que habitan en la Tierra, a usarlas sabiamente, o de lo contrario, el ciclo de creación y destrucción se repetirá una vez más, esta vez, con consecuencias aún más catastróficas. El silencio llenó la cámara cuando el guardián terminó de hablar. Alex sabía que había recibido una advertencia, pero también una guía. Entendía que su misión no terminaba aquí. Tenía que regresar a la Tierra, a su Deathworld, y descubrir cómo equilibrar las energías que habitaban en su planeta. Pero antes de que pudiera hablar, la cámara comenzó a vibrar, y las sombras se alzaron a su alrededor. El guardián extendió su mano, y una luz intensa los envolvió a todos. Vuestro tiempo aquí ha terminado, dijo el guardián, su voz resonando como un eco en la distancia. Volved a vuestro mundo, y recordad lo que habéis aprendido. El futuro de vuestra civilización depende de ello. La luz se intensificó, y antes de que pudieran reaccionar, Alex y Thrax fueron envueltos en una explosión de energía, siendo transportados de vuelta al otro lado del portal. Cuando abrieron los ojos, estaban de nuevo en las ruinas, con Lyra y Kalaya a su lado. La fortaleza, el guardián, todo había desaparecido, como si hubiera sido un sueño, pero Alex sabía que no lo era. Lo que habían visto era real, y las advertencias del guardián eran algo que no podían ignorar. Mientras se reunían con Vorek y los demás, Alex sintió una nueva determinación. Sabía que la misión no había terminado. Había desentranado parte del misterio, pero aún quedaba mucho por descubrir. Y sabía que la clave estaba en la Tierra, en su Deathworld, y en las energías que aún latían bajo su superficie. La misión los había cambiado a todos, pero Alex sabía que solo era el comienzo. La verdad había sido revelada, pero las sombras del pasado aún acechaban, esperando ser liberadas. Y mientras el Astrum se preparaba para regresar a la academia, Alex se prometió a sí mismo que encontraría las respuestas no solo para él, sino para toda la humanidad. El futuro estaba en juego, y él no estaba dispuesto a dejar que la oscuridad volviera a reclamarlo. El Astrum regresaba en silencio a la Academia Intergaláctica de Ciencias Avanzadas, pero el ambiente a bordo estaba lejos de ser tranquilo. El equipo había sido testigo de eventos que desafiaban toda lógica, y aunque las ruinas y el guardián ya no estaban a la vista, las verdades reveladas seguían pesando sobre sus mentes. Mientras la nave atravesaba la vasta oscuridad del espacio, Alex Carter se encontraba en la sala de observación, observando cómo las estrellas pasaban en un parpadeo constante. Sus pensamientos eran un torbellino, recordando las palabras del guardián, las imágenes de la Tierra y las advertencias que había recibido. Sabía que no podía ignorar lo que había aprendido. Algo en lo profundo de la Tierra, algo antiguo y poderoso, estaba esperando ser despertado. Y si no actuaba a tiempo, las consecuencias serían catastróficas, no solo para la Tierra, sino para toda la galaxia. Lyra, Kalaya, Thrax y Vorek se unieron a él en la sala, cada uno de ellos con la misma expresión de preocupación y reflexión. La misión los había unido de una manera que ninguno de ellos había anticipado.
y aunque sus diferencias seguían presentes, había una nueva comprensión entre ellos. Debemos hablar sobre lo que sucedió, dijo Lyra finalmente, rompiendo el silencio. Lo que vimos, lo que aprendimos. No podemos simplemente regresar a la academia y pretender que todo sigue igual. Thrax asintió, su rostro normalmente confiado mostrando un rastro de incertidumbre. Las advertencias del guardián eran claras. Si no hacemos algo, todo podría desmoronarse. Pero, ¿qué podemos hacer? Preguntó Kalaya, su voz cargada de preocupación. No sabemos cómo controlar las energías de la Tierra. Apenas entendemos lo que realmente está ocurriendo allí. Vorek, siempre el táctico, intervino. Tal vez no sepamos cómo hacerlo ahora, pero tenemos recursos, conocimientos. La Academia tiene acceso a información que podría ayudarnos a desentrañar este misterio, pero también tenemos que ser cautelosos. No podemos permitir que esta información caiga en manos equivocadas. Alex los escuchó en silencio, sus pensamientos cada vez más claros. Sabía que la solución no estaba en la Academia, sino en la Tierra misma. Tenía que regresar a su mundo natal y desentrañar los secretos que había bajo su superficie. Pero también sabía que no podía hacerlo solo. Debemos volver a la Tierra, dijo finalmente, su voz firme. Necesitamos enfrentarnos a lo que está ocurriendo allí, descubrir cómo equilibrar esas energías. No sé cómo lo haremos, pero sé que es nuestra única opción. Los demás lo miraron con una mezcla de sorpresa y aceptación. Habían visto a Alex tomar decisiones audaces antes, pero esto era diferente. Era una decisión que podía cambiar el curso de la historia, y todos sabían que no podían dejarlo cargar con esa responsabilidad solo. Volveremos a la academia, pero solo para prepararnos, dijo Lyra, tomando la iniciativa. Necesitaremos todo lo que podamos reunir para esta misión. Información, tecnología, cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender lo que enfrentaremos. Estoy contigo, dijo Thrax, cruzando los brazos. No vine a esta academia para esconderme de los desafíos. Si la Tierra es donde necesitamos estar, entonces allí es donde debemos ir. Kalaya y Vorek también asintieron, su determinación igual de fuerte. Sabían que esto no era solo una misión más. Era algo mucho más grande. El Astrum llegó a la academia poco después, pero el equipo no perdió tiempo. En lugar de dispersarse como solían hacer, se reunieron inmediatamente para planificar su siguiente paso. Sabían que no podían compartir todo lo que habían descubierto con los superiores de la academia. Las implicaciones eran demasiado peligrosas y había demasiadas variables que podrían salir mal si la información se manejaba de manera incorrecta. Durante los días siguientes, trabajaron en silencio, recolectando todo lo que podían sobre las antiguas energías cósmicas, las civilizaciones que las habían manipulado, y cualquier cosa que pudiera darles una pista sobre cómo controlar las fuerzas en la Tierra. No fue fácil. Muchos de los registros estaban incompletos o eran contradictorios, y la mayoría de los académicos que consultaron no podían ofrecerles mucho más que teorías. Sin embargo, Alex encontró algo en los archivos antiguos que llamó su atención. Era un texto olvidado, una colección de leyendas y mitos que hablaban de un lugar en la Tierra, un sitio donde las energías cósmicas se concentraban con una intensidad sin precedentes. El texto lo describía como el ojo del vórtice, un lugar donde el cielo y la tierra se unían, donde el tiempo y el espacio se entrelazaban en un ciclo eterno. El ojo del vórtice, según las leyendas, era un lugar de inmenso poder, pero también de gran peligro. Muchos habían intentado desentrañar sus secretos, pero pocos habían regresado. Sin embargo, aquellos que lo habían logrado habían obtenido un conocimiento que superaba cualquier comprensión humana. Este es el lugar, dijo Alex a los demás, mostrándoles el texto. Debemos ir al ojo del vórtice. Si hay alguna manera de equilibrar las energías de la Tierra, estará allí. Lyra estudió el texto con atención, sus ojos brillando con una mezcla de interés y temor. Este lugar suena como algo sacado de un mito, pero si las leyendas son ciertas, podría ser nuestra única esperanza. Kalaya y Thrax asintieron, sabiendo que no tenían otra opción. Vorek, siempre el estratega, comenzó a trazar el plan para su viaje a la Tierra, asegurándose de que estuvieran preparados para cualquier eventualidad. Finalmente, con todo listo, el equipo se embarcó en una nave más pequeña, diseñada para viajes rápidos y discretos. No querían llamar la atención al regresar a la Tierra, sabían que su misión debía mantenerse en secreto. El viaje fue tenso, pero la determinación de todos se mantuvo firme.
Mientras descendían a la atmósfera de la Tierra, Alex sintió una oleada de emociones. Estaba regresando a su hogar, pero ahora con una comprensión mucho más profunda de lo que realmente significaba ser un hijo de la Tierra. Este no era solo su planeta natal. Era un lugar donde las fuerzas del universo se entrelazaban de maneras que aún no podía comprender por completo. El ojo del vórtice estaba situado en una región remota, lejos de cualquier asentamiento humano conocido. El equipo aterrizó en un claro en medio de una densa selva, donde las lecturas de energía ya comenzaban a fluctuar de manera impredecible. Las lecturas son extremas, dijo Kalaya, observando sus dispositivos. Nunca había visto nada igual. Es como si el tiempo y el espacio se estuvieran retorciendo a nuestro alrededor. Entonces, estamos en el lugar correcto, dijo Alex, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que el próximo paso sería crucial. Mientras avanzaban a través de la selva, las energías se volvían más intensas, casi tangibles. Los árboles y las plantas parecían deformarse a su alrededor, sus formas fluctuando entre lo real y lo irreal. El aire estaba cargado de una electricidad que hacía que el cabello se les erizara. Finalmente, llegaron a una abertura en la tierra, un enorme cráter rodeado de formaciones rocosas que parecían torres de cristal. En el centro del cráter había una luz pulsante, una esfera de energía pura que se elevaba desde el suelo, proyectando sombras danzantes a su alrededor. Este es el ojo del vórtice, dijo Lyra, su voz llena de asombro y reverencia. Estamos ante el núcleo de las energías cósmicas de la Tierra. Alex dio un paso adelante, sintiendo cómo las energías lo envolvían, como tiraban de él, casi como si lo invitaran a unirse a ellas. Sabía que este era el momento decisivo, que lo que hiciera ahora determinaría el destino de su mundo. Debemos equilibrar estas energías, dijo Alex, volviéndose hacia los demás. Si no lo hacemos, estas fuerzas se desatarán y destruirán todo lo que conocemos. Thrax, siempre el protector, se colocó a su lado, listo para enfrentarse a cualquier amenaza. Kalaya comenzó a manipular las energías a su alrededor, creando un campo de contención mientras Lyra estudiaba la esfera de energía, buscando la mejor manera de intervenir. Estas energías están en un estado de caos, dijo Lyra, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos encontrar el núcleo, la fuente de este vórtice, y estabilizarlo. De lo contrario, podría desatarse y arrasar con todo. Alex asintió, comprendiendo lo que debía hacer. Sabía que él tenía una conexión especial con estas energías, una conexión que había sentido desde el principio. Tal vez era por ser un hijo de la Tierra, o tal vez era algo más profundo, algo que aún no comprendía por completo, pero lo que sabía con certeza era que debía actuar. Voy a entrar en el vórtice, dijo, su voz firme pero llena de determinación. Voy a encontrar la fuente y estabilizarla. Es un suicidio, dijo Thrax, su rostro endurecido. Podría ser destruido por esas energías. Es un riesgo que debo tomar, respondió Alex. No puedo pedirles que lo hagan ustedes. Esta es mi misión, mi responsabilidad. Kalaya asintió, sus ojos llenos de comprensión. Te ayudaremos a mantener el equilibrio mientras entras, pero no sabemos cuánto tiempo podremos mantenerlo. Lyra, aunque claramente preocupada, se acercó a Alex, colocando una mano en su hombro. Sé cuidadoso, Carter. No podemos perderte ahora. Eres el único que puede hacerlo. Con esas palabras, Alex se preparó para lo que podría ser su último acto. Con un profundo respiro, dio un paso hacia la esfera de energía, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a vibrar con la intensidad de las fuerzas que lo rodeaban. Cuando finalmente entró en el vórtice, fue como si el mundo se desvaneciera. Se encontraba flotando en un espacio infinito, rodeado de luces y sombras que danzaban a su alrededor. Sentía las energías cósmicas fluyendo a través de él, como si fuera un conducto para algo mucho más grande, mucho más antiguo. En el centro del vórtice, vio algo que lo dejó sin aliento. Era una figura, una entidad de pura energía, que irradiaba una fuerza que resonaba en cada rincón de su ser. Sabía que esta entidad era la fuente de las energías en la Tierra, el núcleo del poder que había sido manipulado por los antiguos. ¿Quién eres?, preguntó Alex, su voz resonando en el vacío. La entidad se volvió hacia él, sus ojos brillando con una luz intensa. Soy el guardián del vórtice, dijo, su voz resonando en la mente de Alex. He estado aquí desde el principio de los tiempos, manteniendo el equilibrio de las fuerzas cósmicas en la Tierra.
Entonces, ¿sabes lo que está ocurriendo?, dijo Alex. Las energías están descontroladas. Necesitamos encontrar una manera de estabilizarlas. El guardián asintió, su forma fluctuando mientras hablaba. El equilibrio se ha roto debido a la interferencia de los antiguos. Sus experimentos dejaron cicatrices en este mundo, cicatrices que han estado saneando durante milenios. Pero el proceso es lento y el caos está siempre al acecho. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Alex. ¿Cómo puedo ayudar a restaurar el equilibrio? Debes convertirte en el catalizador, dijo el guardián. Debes permitir que las energías fluyan a través de ti, canalizarlas hacia un estado de equilibrio, pero hacerlo requerirá un gran sacrificio, podrías no sobrevivir. Alex asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Lo haré. Si eso es lo que se necesita, lo haré. El guardián extendió una mano, y las energías comenzaron a concentrarse en torno a Alex, envolviéndolo en una luz brillante. Sintió como su cuerpo se llenaba de una fuerza indescriptible, como su mente se expandía para abarcar el universo mismo. Afuera, Lyra, Kalaya y Thrax observaban con asombro mientras la esfera de energía comenzaba a estabilizarse, sus fluctuaciones volviéndose más rítmicas, más controladas. Sabían que Alex estaba haciendo lo imposible, que estaba logrando lo que nadie más había podido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la luz comenzó a desvanecerse. Alex emergió del vórtice, su cuerpo agotado, pero aún en pie. Las energías se habían calmado, el equilibrio había sido restaurado. Lo lograste, dijo Lyra, corriendo hacia él. Lo lograste, Alex. Alex, con una sonrisa débil, asintió. Sí, pero a un gran costo. Kalaya, que había mantenido el escudo durante todo el proceso, dejó escapar un suspiro de alivio. El ojo del vórtice está en equilibrio ahora. Ha salvado a la Tierra y posiblemente a toda la galaxia. Thrax, siempre pragmático, asintió con respeto. Has hecho lo que nadie más podría haber hecho, Carter. Has demostrado ser más que un simple estudiante. Eres un verdadero guardián de la Tierra. Mientras se preparaban para regresar a la nave, Alex sintió una nueva paz en su interior. Sabía que el viaje no había terminado, que aún había muchas preguntas sin respuesta, pero también sabía que había dado un paso crucial en la protección de su planeta, y que la lucha para mantener el equilibrio de las fuerzas cósmicas en la Tierra continuaría. De vuelta en la academia, fueron recibidos como héroes, pero Alex sabía que su verdadero trabajo solo acababa de comenzar. Mientras miraba hacia las estrellas desde la sala de observación, sintió que una nueva era estaba a punto de comenzar, una era donde los secretos de la Tierra y del universo serían finalmente revelados. El futuro de la humanidad dependía de lo que hicieran a continuación, y Alex estaba decidido a estar al frente de ese futuro, enfrentando lo desconocido con valor, sabiduría y determinación. Había cruzado el umbral del conocimiento prohibido, y aunque las sombras del pasado aún acechaban, sabía que estaba listo para enfrentarlas, sin importar el costo, porque, al final, él era un hijo de la Tierra, y la Tierra siempre luchaba por sobrevivir. La Tierra, vista desde el espacio, siempre había sido un enigma, un planeta azul y verde, lleno de vida, pero también cargado de peligros que otros mundos apenas podían imaginar. Para Alex Carter, hijo de ese Deathworld, la vista desde la sala de observación del Astrum era un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Había regresado a la academia, pero sabía que el verdadero desafío aún no había terminado. Después de estabilizar el ojo del vórtice, la noticia de sus hazanas se había extendido rápidamente. Para algunos en la academia, Alex y su equipo eran héroes. Para otros, eran una advertencia. Los peligros inherentes a la Tierra y las energías cósmicas que había enfrentado planteaban preguntas sobre el futuro de la humanidad y su lugar en la galaxia. Durante semanas, Alex y su equipo fueron objeto de estudios, entrevistas y debates. La academia quería comprender lo que había ocurrido en la Tierra, analizar cada detalle de su misión. Pero Alex sabía que había aspectos de su experiencia que no podían ser compartidos. Verdades que eran demasiado peligrosas para ser conocidas por todos. Mientras el consejo académico discutía los próximos pasos, Alex se encontraba en una encrucijada. Había aprendido mucho durante su misión, pero también sabía que el conocimiento que poseía era un arma de doble filo. Podía elevar a la humanidad a nuevas alturas, o podía desencadenar fuerzas que nadie sería capaz de controlar. Una noche, mientras meditaba en la sala de observación, fue visitado por Irkala, el Nalori que le había mostrado el camino hacia las ruinas. Su aparición fue inesperada, pero no del todo sorprendente.
Alex había estado esperando algo así. Has hecho lo que pocos podrían haber logrado, Alex Carter, dijo Irkala, su voz suave resonando en la habitación. Has enfrentado las sombras del pasado y has regresado con el conocimiento que podría cambiar el futuro. Alex asintió, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Pero también he aprendido que el conocimiento puede ser peligroso, especialmente cuando no se comprende por completo. Exactamente, respondió Irkala, sus ojos oscuros reflejando una sabiduría antigua. Es por eso que estoy aquí. Hay más en juego de lo que incluso tú puedes imaginar. La Tierra es un nodo enredado en el tejido del cosmos y lo que sucede allí afecta a toda la galaxia. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó Alex, sabiendo que Irkala no había venido solo para felicitarlo. Debes tomar una decisión, Alex, dijo el Nalori. Puedes compartir lo que has aprendido, permitir que la humanidad y la coalición galáctica utilicen este conocimiento para avanzar, o puedes ocultarlo, protegerlo de aquellos que no están preparados para manejarlo. Ambas opciones tienen consecuencias y ambas son necesarias. Alex se quedó en silencio, considerando las palabras de Irkala. Sabía que tenía razón. Había visto el poder destructivo de las energías cósmicas, pero también había visto el potencial para el bien. La clave estaba en encontrar un equilibrio, en asegurarse de que el conocimiento fuera utilizado con sabiduría. ¿Y si no hay un camino correcto?, preguntó Alex, su voz llena de duda. No siempre lo hay, respondió Irkala, su expresión suave. Pero esa es la carga que debes llevar. Tú, más que nadie, entiendes lo que está en juego. Debes confiar en tu juicio y en los que te rodean. Con esas palabras, Irkala desapareció, dejando a Alex solo con sus pensamientos. Días después, Alex convocó una reunión privada con su equipo. Lyra, Kalaya, Thrax y Vorek. Les explicó lo que había decidido, sabiendo que necesitaría su apoyo para llevarlo a cabo. Debemos proteger lo que hemos descubierto, dijo Alex, su voz firme. El conocimiento de las energías de la Tierra y de los antiguos es demasiado peligroso para ser liberado sin restricciones. Pero al mismo tiempo, no podemos permitir que se pierda. Debemos encontrar una manera de usarlo para el bien, sin desencadenar el caos. Lyra, siempre pragmática, asintió. Podemos crear un sistema de control, una forma de regular el acceso a esta información. Solo aquellos que comprendan plenamente las consecuencias podrán utilizarla. Kalaya, con su profunda conexión con las energías, sugirió algo más. Podemos establecer una red de guardianes, individuos entrenados para vigilar y proteger los lugares donde estas energías son más fuertes. Ellos pueden servir como los primeros en responder, asegurándose de que ningún uso indebido de estas fuerzas ocurra. Thrax, siempre dispuesto a luchar por lo que era correcto, ofreció su apoyo. Estoy contigo, Carter. Haremos lo que sea necesario para proteger nuestro mundo y el resto de la galaxia. Vorek, el estratega del grupo, se encargó de diseñar un plan detallado para implementar estas ideas. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no había otra opción. El futuro dependía de que tomaran las decisiones correctas ahora. Con el plan en marcha, Alex y su equipo comenzaron a trabajar en la implementación de su red de guardianes y sistemas de control. La academia fue informada solo de lo necesario, y se mantuvieron ciertos aspectos en secreto, protegidos por aquellos que comprendían la gravedad de la situación. Mientras el tiempo pasaba, la red se expandió, con guardianes entrenados en todo el mundo, vigilando los puntos de energía y asegurándose de que el equilibrio se mantuviera. La información sobre las energías cósmicas fue compartida solo con unos pocos individuos de confianza que comprendían la necesidad de precaución. El ojo del vórtice se mantuvo bajo estricta vigilancia, su acceso limitado a aquellos que comprendían plenamente los riesgos y las responsabilidades. Alex, Lyra, Kalaya, Thrax y Vorek se convirtieron en los primeros guardianes, dedicando sus vidas a proteger lo que habían descubierto. Con el tiempo, la Tierra comenzó a cambiar. Las energías cósmicas, ahora bajo control, comenzaron a revitalizar el planeta, restaurando el equilibrio natural que había sido perturbado por los antiguos. La humanidad continuó avanzando, utilizando el conocimiento adquirido para mejorar su tecnología y su sociedad, pero siempre con una cautela aprendida a través de las duras lecciones del pasado. Alex Carter, el hijo de la Tierra, se convirtió en una figura legendaria, un guardián que había enfrentado lo desconocido y había regresado para proteger su mundo.
Su legado perduró, no solo en la red de guardianes que él y su equipo habían establecido, sino también en las mentes y corazones de aquellos que comprendían la importancia de su misión. Mientras Alex observaba las estrellas desde la sala de observación del Astrum, supo que había hecho lo correcto. El futuro de la Tierra y de la galaxia estaba asegurado, al menos por ahora. Pero también sabía que las sombras del pasado nunca desaparecían por completo. Siempre habría desafíos, siempre habría peligros. Pero mientras existieran guardianes como él, habría esperanza. Y así el Deathworld, la Tierra, continuó girando en el vasto vacío del espacio, un planeta lleno de vida, de peligro y de un potencial sin límites. Y mientras las estrellas seguían su danza eterna en el cielo nocturno, Alex Carter se preparó para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera deparar, con la certeza de que estaba listo para proteger su mundo y a aquellos que dependían de él. Porque al final, él era un hijo de la Tierra y la Tierra siempre luchaba por sobrevivir. Fin.